Nunca pensamos que llegarían de esa forma. Nuestro mundo agonizaba. No por guerra o plaga. Esas ya habían pasado, dejando sus cicatrices. Lo que quedaba era más lento, más frío. El tipo de muerte que llega cuando a un planeta simplemente deja de importarle si vives o no. El aire se había enrarecido durante décadas. Las cosechas se negaban a crecer. Las tasas de natalidad se desplomaron. Incluso la luz misma se atenuaba a medida que el escudo magnético se debilitaba y dejaba entrar radiación que retorcía el ADN hasta convertirlo en algo cruel. Estábamos desesperados. Así que hicimos lo único que ninguna raza orgullosa quiere hacer jamás. Suplicamos. Los humanos estaban lejos de nosotros, pero su alcance había crecido en los últimos siglos. Se decía que habían terraformado lunas, remodelado atmósferas, incluso abierto planetas moribundos para reactivar sus núcleos. Algunos decían que curaban enfermedades que nadie más podía nombrar. Otros los llamaban arrogantes, peligrosos, indignos de confianza. Pero cuando te mueres de hambre y tus hijos en su sueño, el orgullo se convierte en un lujo que no puedes permitirte. Así que transmitimos la señal, una súplica de ayuda, de piedad. Esperábamos silencio o quizás un mensaje simbólico de condolencia. Pensamientos y oraciones, lo llamaban los humanos. Pensamos que esa era su manera. Nos equivocamos. 3 semanas después, su flota llegó. No naves de guerra. No al principio. Vinieron en un elegante creciente plateado que proyectó una sombra sobre 3 de nuestras principales ciudades. Enormes estaciones flotantes, cada una lo suficientemente grande como para albergar a 100.000 almas. Sin anuncios, sin demoras. Simplemente aterrizaron. Y entonces comenzaron los cambios. Los primeros en salir fueron los ingenieros. Hablaban poco, se movían rápido y parecían entender nuestros sistemas defectuosos mejor de lo que nosotros lo habíamos hecho jamás. Se metieron en la infraestructura como cirujanos. Las carreteras fueron repavimentadas de la noche a la mañana. Las redes eléctricas, redirigidas, estabilizadas, optimizadas. Usaban máquinas que ni siquiera podíamos comprender. Cajas flotantes que se desplegaban como origami y construían estructuras imponentes en horas. Al principio, estábamos asombrados. Luego vinieron los médicos. No llevaban batas blancas. Llevaban armaduras. Administraban tratamientos sin preguntar. Inyectaban viales que hacían que nuestros ancianos convulsionaran y gritaran antes de quedarse en silencio. Curados, decían, aunque muchos nunca más despertaron. Tomaron muestras de todos. Sangre, tejido, escaneos de memoria. Nos dijeron que era un filtrado genético de rutina para un tratamiento adaptativo. Se sintió como una cosecha. Pero aún así, trajeron resultados. Los defectos de nacimiento disminuyeron. Las enfermedades casi desaparecieron. Por un tiempo, nuestra gente creyó. Decían, quizás los humanos son fríos, pero nos están salvando. Y entonces aterrizó la tercera ola. Las naves de combate. No se molestaron en ocultar su propósito. Flotaban en su sitio como amenazas silenciosas, siempre zumbando lo suficientemente alto como para recordarnos su presencia. Una voló bajo sobre nuestra capital durante una protesta pública. El tipo de asamblea pacífica por la que éramos conocidos. Un sonido suave pulsó desde ella. No un arma, no exactamente. Más como una onda de presión que golpeaba el hueso y el alma. Todos cayeron de rodillas. Algunos sangraban por los oídos. Nadie volvió a protestar. No pidieron territorio. Lo tomaron. Las áreas alrededor de sus zonas de aterrizaje fueron amuralladas. Se establecieron patrullas. A nuestros propios soldados se les dijo que se retiraran y se integraran. Los que no lo hicieron, desaparecieron. Instalaron gobernadores, humanos, hombres y mujeres de ojos fríos y eficientes con acero en sus voces y datos en sus manos. No hablaban de libertad o alianza. Hablaban de productividad, cumplimiento y estabilización a largo plazo. Ya no estábamos muriendo, pero ya no éramos libres. Mi nombre no importa. Ya no. Lo que importa es lo que vi, lo que viví. El día que renunciamos a la soberanía a cambio de la salvación,
Pensamos que los humanos venían a ayudar. Pero la ayuda, resulta, era el arma más afilada que tenían. Empezó con las escuelas. No quemaron nuestros libros. Simplemente los reemplazaron. Comenzó silenciosamente, un cambio de currículo a la vez. Se introdujeron módulos de eficiencia matemática. Sistemas humanos, lógica humana, sus unidades de medida, sus cronologías, sus filosofías. Nuestros hijos comenzaron a aprender en su idioma. Al principio, era traducido. Luego, ya no. Cualquiera mayor de 30 no podía seguir lo que a sus propios hijos e hijas se les enseñaba. Luego vinieron las revisiones de la historia. Las viejas guerras, las que marcaron a nuestros ancestros, las que forjaron nuestra independencia, se desvanecieron del currículo. Falta de datos verificados, decían, relatos subjetivos sin valor medible. En su lugar, nos dieron estudios de caso. Colonias que triunfaron bajo la guía humana. Planetas donde las estructuras de gobierno colaborativo habían maximizado la producción y el bienestar de la población. Nuestros hijos ya ni siquiera sabían por qué habíamos luchado. Solo números, solo gráficos. Un día, le pregunté a mi sobrino qué sabía sobre el mártir de Keldros, un hombre que una vez se prendió fuego antes que rendirse al dominio extraterrestre. El chico me parpadeó como si le hubiera preguntado de qué color era el viento. Pude sentir algo frío asentarse en mis huesos ese día. El segundo cambio llegó en la aplicación de la ley, o lo que ellos llamaban administración de la estabilidad. Nunca llegamos a votar sobre ello. Trajeron lo que llamaron unidades de armonía conductual. Mecánicas, neutrales, desarmadas, al menos al principio, máquinas altas y sin rostro que flotaban justo por encima del suelo. Seguían los flujos de población, monitoreaban el movimiento público. Al principio, solo observaban. Luego comenzaron a emitir advertencias de cumplimiento. Un tono fuerte, una luz breve. Aviso correctivo por comportamiento de agitación, decían. ¿Qué contaba como agitación? Hablar demasiado alto, reunirse en grupos de 5 o más, contacto visual con oficiales humanos por más de 5 segundos. Ese fue el punto de inflexión. Ya no éramos ciudadanos. Éramos activos, y los activos necesitaban monitoreo. Yo trabajaba en un patio de recuperación fuera del Distrito Sur. Antes de que llegaran, rescatábamos chatarra de las zonas de radiación. Acero, tecnología, circuitos. Arreglábamos lo que podíamos, vendíamos lo que no. Era un trabajo honesto. Un trabajo duro. Después de que llegaron, compraron la mitad del patio. Ni siquiera preguntaron, solo publicaron el aviso. Por directiva del Comando de Infraestructura de la Flota Humana, el 53% de esta instalación ha sido reasignado para la recolección de recursos orbitales. La compensación se calculará según la tarifa estándar del sector humano 4.2.8. Recibimos créditos, no moneda. Fichas digitales que solo funcionaban en establecimientos gestionados por humanos. Lugares donde una barra de pan costaba 4 veces más que antes de que llegaran. ¿Inflación? No. Control. Mi jefe, un hombre orgulloso llamado Bren, uno de los últimos en llevar todavía el viejo sigilo de la República en su pecho, protestó por la toma, no violentamente, solo una queja por escrito firmada por unos pocos trabajadores. Lo llamaron retórica subversiva. A la mañana siguiente, había desaparecido. Su casa estaba limpia. Familia reubicada. Ni siquiera un rastro de su presencia digital. Lo borraron como si nunca hubiera existido. Ese fue el día que aprendí a cerrar la boca. Pero nunca olvidé. Seguí observando. Construyeron torres, enormes agujas de señales que perforaban las nubes, enviando datos a la órbita baja, donde sus satélites de observación lo alimentaban directamente en algo que llamaban el nexo. Nunca vimos el nexo, solo oímos rumores. Algunos decían que era una IA. Otros susurraban que era peor. Un panel de mentes humanas conectadas, calculando el control óptimo como si fuera un problema de matemáticas. De cualquier manera, todo lo que hacíamos quedaba registrado. Cada compra, cada mensaje, cada emoción, si tenías la cara equivocada en el punto de control equivocado, y aún así la gente les daba las gracias. Eso fue lo que me rompió más que nada.
La gente estaba agradecida. Agradecida por las calles más limpias, por los trenes que funcionaban, por la comida que llegaba a tiempo. Paquetes humanos insípidos y densos en nutrientes. Pero nadie pasaba hambre. Agradecidos de que ya nadie se matara entre sí porque ahora no era necesario. A los humanos no les gustaba el desorden. No usaban balas. Usaban el silencio. Te salías de la línea y una semana después tu chip de identificación no escaneaba. Tus créditos se congelaban. Tu apartamento se cerraba desde fuera y eras reubicado para reacondicionamiento. Sin protestas, sin disturbios, solo orden. Lo conocí un martes. No me dijo su nombre, no era necesario. Entró en el patio con cicatrices que no habían curado bien. Marcas de quemaduras a lo largo de la mandíbula, ojo izquierdo cibernético, temblando ligeramente cuando parpadeaba. No compró piezas. Solo se quedó allí, mirándome trabajar. «¿Los odias?», dijo. No respondí, no con mi boca. No fue necesario. Él asintió como si entendiera, como si lo hubiera visto demasiadas veces. Me entregó un disco de metal, liso, de un gris opaco, del tamaño de una moneda. «Quédatelo», dijo. «No lo detectarán. Todavía no. Cuando pulse en rojo, ve a la vieja vía de carga bajo las vías del norte». Medianoche. No esperó una respuesta. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el disco durante horas. No era valiente. No era un héroe. Solo era un hombre que recordaba lo que se sentía al pertenecer a algo que no se medía con gráficos de eficiencia y productividad. Cuando el disco pulsó en rojo, fui. La vía de carga estaba muerta. No se había usado desde antes de la ocupación. Pero los viejos túneles de abajo todavía eran profundos, demasiado profundos para los escáneres humanos, aparentemente. Había otros allí. Algunos se parecían a mí. Trabajadores del patio, ingenieros, mecánicos. Algunos eran más jóvenes, apenas adultos. Otros eran viejos y silenciosos, con los ojos llenos de recuerdos de los que nunca hablaban. Y luego estaban los que no encajaban, los humanos. Esa fue la sorpresa. Humanos de verdad, no oficiales, no médicos, no comandantes de drones, sino rebeldes, desertores. No hablaban mucho, pero sus ojos ardían con el mismo fuego que yo había enterrado en mí mismo durante demasiado tiempo. Una de ellos, una mujer con una profunda cicatriz que iba desde su sien hasta su mandíbula, lo dijo claramente. Las misiones de ayuda nunca fueron para ayudar. Eran para hacer pruebas. Nos mostró un mapa, no de nuestro planeta, de otros 12 mundos donde la flota humana había intervenido. 10 de ellos ya no existían. Colapso controlado, dijo. Entran, arreglan algunas cosas, recopilan datos, introducen dependencia y luego se retiran o, peor aún, toman el control por completo. Si la población se resiste, colapsan la biosfera. Le echan la culpa a la inestabilidad local. Sin preguntas. Le pregunté por qué no nos habían hecho eso a nosotros todavía. No respondió durante un buen rato. Luego dijo, porque sois útiles. Útiles. Esa palabra se quedó en mi cabeza durante días. Útil como una herramienta, como una máquina, como un esclavo. Esa noche, tomé mi decisión. Dejé de escanear mi identificación en los puestos de control, empecé a caminar de nuevo por los viejos callejones. Rutas que nadie usaba desde que llegaron los drones. Llevaba ropa vieja, sin chip en el cuello, solo etiquetas de papel cosidas en la tela como en los viejos tiempos. Me volví invisible y aprendí. Lo llamaban la resistencia, pero no era como en las historias. Sin estandartes, sin discursos, sin tiroteos dramáticos, solo sabotaje. Un cable cortado aquí. Un nodo de seguridad en bucle allá. Un envío desviado. Un paquete de nutrientes corrompido. Pequeños golpes. Nada lo suficientemente grande como para que se notara. Pero sí se dieron cuenta. Siempre se dan cuenta. Uno de nuestros mensajeros fue atrapado. Un chico. No podía tener más de 17. Inteligente, rápido, buenas manos. Cometió un error. Usó una ruta antigua que había sido marcada por una de las unidades de armonía. No lo arrestaron.
Lo exhibieron. A la mañana siguiente, su cuerpo estaba clavado en el muro exterior de la torre de salud del sector 3. No estaba tocado, sin heridas, sin quemaduras, solo sin vida y escrito en la pared en perfecta y clínica letra humana. Inestabilidad emocional detectada. Sujeto retirado por seguridad de la población. La gente ni siquiera se inmutó. Pasaban por delante como si fuera una pantalla rota. Algunos incluso murmuraban gracias en voz baja. Gracias a la flota. Un desviado menos. Ahí fue cuando supe que no estábamos esperando a un salvador. No habría una rebelión gloriosa. Ya estábamos en la guerra. Simplemente no lo habíamos admitido todavía. Después de que colgaron el cuerpo del chico en la torre, algo en mí dejó de fingir. No fue el shock. El shock habría significado que no lo esperaba, pero sí lo esperaba. Creo que todos lo hacíamos. Simplemente no lo decíamos en voz alta porque decirlo en voz alta lo hacía real. Y si era real, entonces teníamos que hacer algo. Recuerdo estar de pie frente a esa pared, justo fuera del sector 3, viendo cómo la gente pasaba a su lado. Se llamaba Tian. Nadie lo dijo nunca. Lo llamaban el sujeto ahora, incluso en susurros. Solía tararear cuando caminaba. Nada elaborado, solo pequeñas notas, bajas y suaves. Decía que el silencio lo ponía nervioso. Ahora el silencio es todo lo que queda de él. Llovió ese día, una lluvia ligera y afilada, como agujas sobre un cristal. Ni siquiera lo bajaron cuando llegó la tormenta. Querían que lo viéramos, cuán desechables nos habíamos vuelto. El mensaje no era solo para nosotros. Era para cualquiera que pensara en ser más que útil. Después de eso, la resistencia cambió. Se volvió más silenciosa, más cruel, menos palabras. No más reuniones nocturnas con apretones de manos y esperanza. Ahora eran guantes y máscaras, comunicadores sin marcar, silencio antes de la acción. Me adentraron más. No hubo ceremonia, ni juramentos, solo uno de los desertores, un hombre de complexión ruda con brazos como barras de acero, lanzándome un pequeño estuche negro. Dentro había una herramienta, no un arma. Una herramienta que parecía un destornillador, uno de los suyos. Estás de servicio en refrigeración, dijo. Torre del sector 7, hay una fuga en su centro de ventilación de la IA. Vamos a hacerla más grande. Eso fue todo. Sin charla motivacional, sin informe de misión. Solo una herramienta, un objetivo y una hora. Aprendí algo en ese momento. La verdadera rebelión no se siente heroica. Se siente como sudor, miedo y no mirar a la gente a los ojos demasiado tiempo. No marchas. No gritas, te mezclas. Así que me mezclé. Llevaba el mismo uniforme de trabajo gris que tenía cuando reparaba viejos núcleos de lanzaderas. Puse mi cara en blanco. Dejé que el dron del punto de control me escaneara sin parpadear. Entré en el sector 7 con una identificación falsificada que me llamaba auxiliar de mantenimiento de nivel 2. El tipo de título de bajo rango que te hacía invisible tanto para los humanos como para sus máquinas. La torre estaba más fría de lo que esperaba. Todo lo construido por ellos era frío. Sus superficies brillaban demasiado limpias. Sus luces nunca parpadeaban. Sus paredes no crujían ni respiraban como las nuestras solían hacerlo. Todo era perfección. Perfección estéril y sin vida. Me moví por los pasillos con facilidad practicada. El plano había sido dibujado para mí, grabado en mi memoria. Tenía 6 minutos. No más. El centro de ventilación de la IA no estaba vigilado. No lo necesitaba. ¿Por qué vigilar lo que creían que no podíamos entender? Dentro del panel, encontré el relé principal de refrigerante. No lo destruí. Eso sería obvio. Lo debilitaba. Lo aflojé lo suficiente para que, durante las siguientes 48 horas, el calor se acumulara lentamente, sin ser notado, hasta que el sistema activara un protocolo de emergencia que apagaría todo el centro. ¿Qué pasaría entonces? Quizás cortes de energía, quizás fuego, quizás algo peor. No me importaba. Volví a sellar el panel y salí como si nada hubiera pasado. Esa noche, no volví a dormir. Solo me senté en mi oscuro apartamento,
viendo las luces de los drones de armonía pasar por mi ventana en perezosos bucles. Esperé el golpe en la puerta, que la puerta se abriera sin un sonido, el final. No llegó, pero algo más sí lo hizo. Un mensaje, no a través de las comunicaciones estándar. Era de mí dentro de la torre del sector 7, mirando directamente a una lente montada en el techo que no había notado. No había nota, ni advertencia, solo la foto. Querían que supiera que me vieron, y querían que supiera que me dejaron marchar. Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible. No nos tenían miedo, ni un poco. Podrían haberme borrado como borraron a Tian o a Bren o a cualquiera de los cientos que se quedaron en silencio. Pero no lo hicieron. Me observaron. Me dejaron actuar como un niño jugando a la guerra en un arenero mientras soldados de verdad estaban fuera de la caja con rifles cargados, divertidos. No éramos rebeldes para ellos. Éramos un estudio de caso. Le llevé la foto a la encargada de la resistencia, la mujer de la cicatriz. La miró, luego me miró a mí. Nos están probando, dijo. ¿Para qué? Sus labios se apretaron. Tenía esa mirada de nuevo, la que todos los desertores llevaban cuando recordaban demasiado. Para ver hasta dónde pueden presionar antes de que el organismo colapse. No lo entendí. Ella lo explicó así. Para ellos, no somos personas. Somos modelos de datos, un gráfico de población viviente. Las emociones son números, las reacciones son estadísticas. Si nos amotinamos, es solo un pico en una curva. Si nos sometemos, es una caída. De cualquier manera, están aprendiendo, optimizando. Nos están estudiando como animales de laboratorio. No, dijo ella, peor, como máquinas rotas. Eso lo cambió todo para mí, porque si así es como nos veían, entonces solo había dos resultados. 1, ser reparado. 2, ser desechado. Y yo ya estaba harto de ser reparado. 2 semanas después, conocí al hombre que se hacía llamar director Alvin. No fue planeado. Vino al patio de recuperación durante una inspección de moral de la flota. Eso es lo que decía la transmisión. Llevaba un uniforme oscuro, no militar, pero lo suficientemente limpio y afilado como para intimidar. Su rostro era liso, sin cicatrices, un poco demasiado perfecto. No parecía humano. Parecía fabricado. Caminaba con las manos a la espalda, flanqueado por 2 unidades de armonía y un soldado real, con casco, inexpresivo, con el arma nunca apuntando, solo allí. Sabía que era mejor no hablar, pero lo observé mientras se movía por el patio, inspeccionando cosas como si le importara, como si importara si una pila de núcleos de motor rescatados estaba apilada correctamente. Y entonces me miró, directamente a mí, y sonrió. No era cálida. Era la sonrisa de un hombre que ya sabía todo lo que necesitaba saber. Se acercó. «Eres el hombre del refrigerante», dijo suavemente. Mi estómago se convirtió en hielo. No respondí. Él asintió, complacido. «Me gusta tu trabajo. Sutil, paciente. No te apresuraste. Dejaste que el sistema sangrara». Giró la cabeza ligeramente, estudiándome como si yo fuera una pintura. «¿Entiendes la entropía?», dijo. «Eso es raro entre los de tu especie». No hablé. No podía. Mi garganta se cerró. Cada parte de mí gritaba, «corre». Pero mis piernas eran de piedra. Luego se inclinó. «Seguirás haciéndolo», susurró, «porque necesitamos más datos. No nos decepciones». Y así sin más, se marchó. Sin arresto, sin acusación, solo permiso. Fue entonces cuando entendí el juego por completo. No estábamos luchando en una guerra. Estábamos en un laberinto. Y ellos observaban cada giro. Una semana después, la primera ciudad cayó. No ante nosotros, ante ellos. Lo llamaron un reinicio de estabilización. El sector 9, hogar de más de 200.000 personas, fue acordonado en menos de 3 horas. Todas las salidas selladas, comunicaciones cortadas, tránsito desviado. Desde fuera, nada parecía mal. Pero dentro, oímos los susurros. Familias enteras reubicadas de la noche a la mañana. Identificaciones borradas, hogares reasignados,
densidad de población aumentada en un 40%. Y cuando los números subían demasiado rápido, los reducían. ¿Cómo? Biofiltros. Afirmaron que era un virus. Protocolo de recuperación ambiental activado debido a un pico de patógenos en el aire. En realidad, gas, inodoro, rápido, limpio, sin cuerpos, solo silencio. En 48 horas, la ciudad estaba asegurada y la vida continuó. Sin medios, sin indignación, solo otra voz calmada en las torres de anuncios. El sector 9 hectáreas sido reequilibrado. Gracias por su cooperación. Perdimos a más de 80.000 personas. Nadie dijo una palabra, ni siquiera nosotros. Porque ahora entendíamos que no solo nos estaban ocupando. Nos estaban diseñando, probando umbrales, midiendo límites. ¿Cuánta muerte antes de la rebelión? ¿Cuánta vigilancia antes de la desesperación? ¿Hasta dónde puede estirarse la mente humana antes de romperse? Y si se rompe, ¿qué se necesita para reconstruirla a su imagen? Esa noche, me senté en mi apartamento mirando de nuevo la foto que me enviaron, la de mí en el sector 7. La quemé. No por miedo, sino porque ya no importaba. Querían que nos sintiéramos pequeños. Así que iba a mostrarles en que se puede convertir lo pequeño cuando lo aplastas lo suficiente. Porque algo le sucede a un hombre cuando le quitas todo. No solo la libertad, sino el significado. Puedes romperlo. O puedes hacerlo peligroso. Y yo ya estaba harto de estar roto. Solíamos creer que lo peor que los humanos podían hacer era matarnos. Estábamos equivocados. El control era peor. Puedes ver venir la muerte. Puedes prepararte para ella. Enfurecerte contra ella. Pero el control, ese se arrastra lentamente. Se mete bajo tu piel, reconfigura tus instintos, te hace agradecer tu propia jaula. Y la peor parte, olvidas que es una jaula. Ahí es donde estaba la mayoría de la gente después del reinicio del sector 9. Silenciosos, con los ojos vacíos, caminando y trabajando como si nada hubiera pasado, como si 80.000 personas no hubieran sido borradas como un error matemático. La resistencia. Nos ocultamos por completo esta vez. No más túneles. No más almacenes. Eso era demasiado fácil para sus drones. Ahora rastreaban el calor corporal. La resonancia del sonido. Incluso los patrones de los sueños. Si los desertores decían la verdad, los humanos tenían tecnología que podía detectar la variación emocional en el sueño y marcarte como una amenaza potencial basándose en una pesadilla. Operábamos desde unidades móviles ahora, camiones de transporte averiados, vagones de lanzadera abandonados, contenedores de almacenamiento abandonados al borde de los patios de tránsito donde los escáneres se retrasaban. Los llamábamos bolsillos fantasma, lugares donde su vigilancia fallaba lo suficiente como para que pudiéramos respirar. Trabajábamos en silencio, sin nombres, sin hablar de ganar. Ese tipo de lenguaje te mataba. Ya no luchábamos para ganar. Luchábamos para no desaparecer. Fui asignado a una célula de infiltración. 5 hombres, un manejador. Nuestro trabajo no era destruir nada. No directamente. Eso llamaba demasiado la atención. No, nos enviaron a pudrir el sistema desde dentro. Nos llamaban el equipo óxido. Nuestra manejadora era una mujer con el nombre en clave sombra. Nunca vi su rostro. Llevaba una máscara de filtro en todo momento, los ojos ocultos detrás de gafas de lentes negras, la voz modulada a través de un filtro de estática. Nunca nos preguntó cómo nos sentíamos. Nunca nos preguntó si estábamos listos. Simplemente nos dio el trabajo. Y se marchó. Nuestro primer objetivo fue el Neurobloque 14, un pequeño y tranquilo edificio al borde del anillo administrativo, disfrazado de centro médico local. Pero dentro, un nodo de comando humano, no militar, de ajuste conductual. Lo llamaban una clínica de reacondicionamiento conductual. El lugar al que iba la gente cuando sentía demasiado o pensaba demasiado alto. Desaparecías por 3 días. Volvías dócil, agradecido, sonriendo un poco demasiado. Se nos dijo que lo mapeáramos. Sin explosivos, sin sabotaje, solo planos, rutas, ubicaciones de cámaras. Ni siquiera íbamos a entrar. Solo observar, trazar patrones,
anotar envíos de suministros, rotaciones de control de identificación. Debería haber sido limpio. Pero ya nada lo es. Segundo día de vigilancia. Uno de nosotros, Gerro, ex técnico de extracción, un tipo tranquilo, siempre nervioso, notó algo extraño. Entró un droide de reparto. No salió. Eso sucedía a veces. Tenían bahías de mantenimiento. Pero al día siguiente, entró otro. Mismo tamaño, mismas marcas, misma ruta. No salió. Gerro hackeó una consola desechada cerca del perímetro. Entró en los registros de mantenimiento. No eran droides de reparto. Eran unidades de extracción, máquinas quirúrgicas portátiles diseñadas para la extracción de órganos. Y los registros mostraban 43 pacientes procesados en el último mes. Solo 12 fueron dados de alta. No se lo dijimos al comando. Votamos y decidimos que estábamos hartos de observar. Esa noche, atacamos la clínica. No con bombas, con fallos. Gerro infectó el sistema con un error de tiempo de actividad en bucle. Del tipo que hacía que la IA interna pensara que se había reiniciado 6000 veces en una hora. El sistema se congeló. El edificio se apagó. Luces, cámaras, puertas de seguridad. Teníamos una ventana de 6 minutos antes de que sus satélites se dieran cuenta. Entramos por el conducto de residuos. 2 de nosotros, yo y un tipo llamado Dren. El resto cubría el exterior, monitoreando los drones. Dentro, hacía más frío que cualquier cosa que haya sentido. No la temperatura, la ausencia de alma. Sin voces, sin pasos, solo ese zumbido de alta frecuencia que solo escuchas en lugares construidos por máquinas que nunca duermen. La primera habitación que encontramos tenía camas. No del tipo en el que descansas. Losas quirúrgicas, marcos de metal con lazos de sujeción. El olor nos golpeó como una pared. No era podredumbre. Era agente de limpieza y tejido chamuscado. El recuento de Gerro estaba equivocado. No habían extraído 43. Habían cosechado 92. Órganos, tejido cerebral, nodos neurales, y no los estaban vendiendo. Los estaban alimentando en algo. En la parte trasera de la clínica, pasado un hueco de ascensor congelado. Lo encontramos. El núcleo. Una única unidad de IA humana. No una masiva, portátil pero peligrosa. No solo monitoreaba el comportamiento. Estaba grabando, reconstruyendo personalidades de mentes robadas. No estaban eliminando amenazas. Nos estaban copiando. Probando que hacía que la gente se rebelara, qué tolerancia al dolor teníamos, cuán rápido nos rompíamos, y luego ejecutando simulaciones de estrategias de resistencia antes de que las hiciéramos. No estaban reaccionando a nosotros. Estaban previviendo nuestra rebelión, planeando contramedidas antes de que siquiera tomáramos decisiones. Por eso nos dejaban actuar. Por eso me dejaron salir del sector 7. Por eso Alvin sonrió. Él ya había visto cada versión de esta guerra. Y estábamos perdiendo en todas ellas. No informamos del hallazgo. Lo destruimos. Gerro se quedó atrás. Dijo que no podíamos permitirnos que ni un solo byte escapara. Dijo que teníamos que borrarlo todo. Sabía lo que eso significaba. No esperó a despedirse, solo me entregó su mochila, se dio la vuelta y cerró el mamparo. Escuché el gemido de la ignición comenzar mientras corría. La explosión fue silenciosa en la cámara sellada al vacío. Pero la sentí cuando llegué a la calle, un pulso profundo a través de las suelas de mis botas. No miramos atrás. Esa fue la noche en que cambió. No para ellos, para nosotros. Ahora sabíamos que no estábamos en una pelea. Estábamos en una simulación. Una que habían estado ejecutando una y otra vez, perfeccionando las respuestas. Cada ataque que planeábamos, ya lo habían contrarrestado en teoría. Me enfermaba. Pero también nos dio una forma de entrar, porque las simulaciones solo son tan buenas como sus datos, y a los datos se les puede mentir. Después de la muerte de Gerro, dejé de ver a las personas como personas. Empecé a verlas como los humanos lo hacían, variables en una máquina. No quería. Simplemente sucedió. Ves a un hombre caminar hacia su propia muerte sin inmutarse y algo dentro de ti se resquebraja.
Él dio todo lo que tenía no para ganar una batalla, no para hacer una declaración, solo para borrar una línea de código. Esa es la escala en la que estábamos luchando. Y me hizo pensar, si podían simular cada posible versión de nosotros, cada estrategia, cada fracaso, entonces, ¿qué pasaría si les diéramos versiones que no existen? Planes falsos, movimientos falsos, emoción artificial en un mundo dirigido por IA y datos. Quizás la única forma de contraatacar era alimentarlo con las entradas incorrectas. Así que mentimos. No entre nosotros, no a nosotros mismos, les mentimos a ellos. La operación se llamó Vena Fantasma. Nos dividimos en 3 equipos, no equipos reales, constructos, unidades fantasma que solo existían en forma de datos. Creamos archivos de personal, registros de charlas, mensajes interceptados, incluso falsificamos transmisiones visuales que mostraban actividad rebelde de alto riesgo en zonas que nunca tocamos. Enviamos mensajes a través de canales que sabíamos que estaban interceptando. Imágenes cuidadosamente montadas de cajas etiquetadas como explosivos llenas de chatarra. Bocetos de planos de túneles que no existían. Tarjetas de identificación de oficiales que murieron hace años, revividos digitalmente y colocados en misiones falsas. Fue un trabajo sucio. Fue lento. Pero empezó a funcionar. Sus patrullas cambiaron. Los drones de armonía fueron redirigidos. Los centros médicos reforzaron la seguridad. Las naves de combate se alejaron de nuestras zonas reales. Todo por culpa de las mentiras. El sistema no podía notar la diferencia. Su IA confiaba en los patrones y nosotros comenzamos a corromperlos con ruido. Nos convertimos en el error. Pero solo puedes mentirle a una máquina por un tiempo, porque eventualmente aprende. Y cuando lo hizo, regresó más fuerte que cualquier cosa que hubiéramos visto antes. Comenzó en el sector 12, un asentamiento minero que no habíamos tocado, no en meses. Enviaron un escuadrón de especialistas en reconocimiento médico. Al menos eso es lo que dijo la transmisión. Pero no curaron a nadie. Vacunaron a la población con un nanovirus con código genético. Dijeron que era para mejorar las métricas de supervivencia a largo plazo. Una semana después, cada hombre, mujer y niño en la zona desarrolló una regresión neurológica completa. Algunos gritaron durante días. Otros olvidaron cómo hablar. Un hombre, lo vi con mis propios ojos, comenzó a arañarse la cara, susurrando, «Sáquenme el código. Sáquenme el código». Ya no corregían el comportamiento. Estaban rompiendo mentes. Porque si no puedes confiar en los datos de una población, no intentas arreglarla. Borras el disco duro. Ahí fue cuando me di cuenta de la peor parte. No nos odiaban. No estaban enojados. No sentían absolutamente nada. Para ellos, esto no era personal. Era un reinicio del sistema. Éramos solo archivos corruptos. Y no importaba cuán inteligentes fueran nuestras mentiras, siempre podían purgarnos a menos que golpeáramos la única parte de la máquina que no podían simular. El dolor. No el nuestro. El suyo. Fue entonces cuando cambiamos las reglas. No más desinformación. No más estática. Ahora era el momento de hacerlo sangrar. Nuestro primer objetivo real fue la instalación Orin 3, uno de sus bioarsenales locales. Limpio por fuera. Invernaderos, puertas de esterilización, laboratorios de nutrientes. Pero debajo, cápsulas de clonación humana, no solo soldados, cuerpos de refuerzo. Cuando uno de sus agentes de campo moría, los datos de su mente, recolectados de las neurosincronizaciones diarias, se cargaban en caparazones frescos. Copias perfectas. Huesos nuevos, mismo cerebro. Por eso algunos de sus oficiales nunca envejecían, porque algunos no podían ser sobornados, amenazados o razonados, porque no eran individuos. Eran cargas. Y Orin 3 era una de las únicas plantas de fabricación conocidas para los caparazones. No podíamos hackearla. No podíamos mentirle. Así que hicimos lo único que quedaba. Entramos. 4 de nosotros, Dren, Seb, Reich y yo. Nos disfrazamos de trabajadores de transporte interno, falsificamos sus uniformes, falseamos los chips de señal. Todo pareció funcionar hasta que no lo hizo.
Sucedió en el segundo punto de control. Una unidad de armonía detuvo a Reich, escaneó su chip, parpadeó, luego inclinó la cabeza ligeramente. Un tic. Un segundo después, le clavó una aguja directamente en el ojo. Sin advertencia, sin palabras, solo eficiencia. Reaccionamos. Demasiado lento. Dren sacó su cuchillo, lo clavó bajo la placa del sensor del dron. Saltaron chispas, pero ya estaba transmitiendo. Seb activó el inhibidor de señal, pero teníamos 11 segundos en el mejor de los casos. Corrimos por el pasillo. Sin plan, sin mapa, solo corriendo. Encontramos el nivel inferior. Irrumpimos por la puerta blindada justo cuando sonaron las alarmas. Y allí estaban, las cápsulas. Docenas de ellas. Filas de cuerpos humanos suspendidos en líquido amniótico. Piel perfecta. Ojos cerrados. Sin aliento. Sin alma, pero vivos. Cada uno etiquetado con un nombre. Alvin. Sora. Cada oficial que habíamos visto. Todos los que pensamos que habíamos matado. Estaban todos aquí, esperando. Seb colocó la carga. Solo una, lo suficientemente grande como para derretir toda la fundación. No nos despedimos. Solo asentimos. Dren y yo arrastramos el cuerpo de Reich. Seb se quedó atrás. Escuchamos la explosión antes de llegar a la puerta exterior. Sentimos el aire ondular como un trueno. Orin 3 se derrumbó detrás de nosotros. Las llamas destrozaban los tanques de clonación. Esa noche, matamos a hombres inmortales. Y aprendimos algo más. Pueden sangrar. Solo necesitan la herida correcta. Fue el primer golpe real que habíamos dado desde que comenzó la ocupación. Por primera vez, los humanos no respondieron con silencio. Tomaron represalias públicamente. Enviaron un mensaje, una transmisión. Se reprodujo en cada pantalla, cada terminal, cada pared de proyección en cada zona. El director Alvin de pie frente a las ruinas humeantes de Orin 3, con las manos cruzadas, tranquilo, controlado. No dijo nada durante un minuto completo, solo miró fijamente. Luego, finalmente, subestimamos su capacidad para el caos. Buscan inspirar miedo. Nos malinterpretan. El miedo es irrelevante, pero la eficiencia, eso puede romperse. Esta brecha será corregida con finalidad. Luego la pantalla se volvió negra. 10 minutos después, el sector 4 fue borrado. No reiniciado, no corregido, borrado. Sin evacuación, sin reubicación. Solo un único ataque cinético enfocado desde la órbita baja. Una manzana entera de la ciudad borrada del mapa. Más de 300.000 desaparecidos. Y ni un solo pie humano tuvo que tocar el suelo. Fue una lección, un recordatorio. No necesitaban superarnos en inteligencia. Simplemente podían presionar eliminar. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Simple. Las mentiras nos compraron tiempo. Los golpes nos dieron pruebas. Ahora, necesitamos algo más. Necesitamos tomar algo que no puedan reconstruir. No un sistema, no una zona, un alma. Y sé dónde encontrar una. Lo he visto. Alvin. No es como los otros. No se carga. No se reinicia. Vive aquí, en su propia piel. ¿Por qué? No lo sé. Quizás arrogancia, quizás curiosidad, quizás es la última versión de sí mismo, probando la mortalidad como un niño jugando con fuego. Pero voy a encontrarlo. Y cuando lo haga, voy a recordarle lo que significa morir como un hombre. No una copia, no un caparazón, un hombre. Porque quizás eso es lo único que nunca descubrieron. Puedes simular el miedo. Puedes predecir la violencia. Pero no puedes controlar a un hombre que ya lo ha perdido todo y ha elegido seguir luchando. No planeas una ejecución, la cazas. Alvin no era solo un símbolo. No era solo un director u oficial. Era el hilo, el centro, el único vínculo entre sus dioses digitales y la tierra real bajo nuestros pies. A diferencia del resto de ellos, los replicantes, las cargas mentales clonadas, los caparazones de comando, él todavía vivía en un cuerpo, el suyo, el real. La información provino de un lugar inesperado. Una desertora humana, carne real, hueso que respira.
Se hacía llamar doctora. Cal. Solía trabajar en el programa de cumplimiento neurohabitual. Algo que sonaba demasiado limpio para ser lo que realmente era. Control mental. Ella nos encontró. Dijo que había visto suficiente cumplimiento como para saber lo que cuesta la verdadera libertad. No confiamos en ella. Todavía no. Pero nos dio un nombre. Bóveda Meridiano. Enterrada bajo las tierras altas de lo que solía ser nuestra zona de defensa atmosférica. Convertida en una estructura fortificada después de la rendición. Según Cal, Alvin meditaba allí. Meditaba. Esa fue la palabra que usó. Un director humano meditando en el corazón de una bóveda, rodeado de cortafuegos neurales y muros de acero mientras el mundo de arriba se desangraba bajo sus drones. No se suponía que lo supiéramos. No se suponía que nos acercáramos. Ni siquiera se suponía que creyéramos que podía sangrar. Pero habíamos visto las cápsulas. Sabíamos que esta versión de Alvin era la última. Sin cargas, sin copias de seguridad, sin reinicios. Este era el hombre real, y lo íbamos a poner bajo tierra. Lo llamamos Operación Ceniza y Cristal porque eso es lo que sería la bóveda cuando termináramos. Solo quedábamos 4 de nosotros ahora. Dren, silencioso y de ojos abiertos. Nunca se inmutaba, nunca decía mucho, pero te cortaría el cuello en silencio y dormiría junto al cuerpo. Nava, la única con entrenamiento militar real, francotiradora, perdió a toda su unidad en las primeras semanas de la toma. Nunca se lo perdonó, nunca perdonó al mundo. Quizás ni siquiera a nosotros. Cal, la desertora, todavía no confiábamos en ella. Pero su información coincidía con los antiguos registros de arquitectura, y se nos acababan las opciones. ¿Y yo? Sin rango, sin nombre que valga la pena decir. Solo el hombre que había estado allí cuando Gerro murió, cuando Tian fue colgado, cuando el sector 9 ardió. Ya no quería venganza. Quería justicia. La del tipo feo. Empapada en sangre y silencio. La bóveda Meridiano no estaba protegida como una base militar. Era peor. Era invisible. Oculta bajo siglos de roca, protegida de todos los satélites y escaneos. Ni siquiera los excavadores profundos de la Resistencia la habían descubierto. La única razón por la que sabíamos que existía era Cal y los códigos de acceso que arriesgó su vida para robar. Usaban autenticación biológica. Piel, hueso, escaneos oculares. No podías falsificarlo. Así que ella nos dio los suyos. Todos. La vi cortar la carne de su propia palma y colocarla dentro de una cápsula de preservación. Sin palabras, sin gritos, solo acero en su mirada. Yo diseñé este lugar, dijo. Déjenme destruirlo. Entramos bajo la cobertura de la noche, más allá de las líneas de patrulla de armonía, a través de un conducto de ventilación que no se había usado en años. La roca de arriba todavía era radiactiva de las guerras prehumanas. Ningún dron volaría sobre ella. Ningún escáner la barrería. No pensaron que nadie sería tan estúpido como para arrastrarse por túneles irradiados solo para matar a un hombre. Subestimaron nuestro odio. El conducto era estrecho, pulmones aplastados y piel raspada en cada centímetro del camino. Durante 12 horas seguidas, nos arrastramos en la oscuridad total, tomando pastillas para no vomitar, respirando aire reciclado de un tanque improvisado que Dren había construido con viejos equipos de refrigeración. Y luego caímos, justo en la columna vertebral de la bóveda. Estaba limpia, demasiado limpia. Cada corredor zumbaba con una suave luz blanca. Sin alarmas, sin guardias, solo el tipo de vacío que huele a trampa. Nava se movió primero, siempre en la punta. Encontramos un pasillo marcado como aislamiento cognitivo, solo entrada autorizada. Cal se congeló, su respiración se entrecortó. «Es aquí», susurró. Recuerdo apretar mi cuchillo con más fuerza porque parte de mí todavía pensaba que esto era una mentira, que Cal nos estaba llevando a un horno. Que solo éramos puntos de datos en otra de sus simulaciones. Pero ese miedo se desvaneció en el segundo en que abrimos la puerta y lo vimos. Alvin. Sin guardias, sin armadura, sin drones, solo un hombre, si es que todavía se le podía llamar así. Estaba sentado en el centro de una habitación circular, las paredes pulsando con una luz neural baja.
Tubos corrían desde sus brazos, su espina dorsal, su cabeza, directamente hacia el suelo. Estaba conectado, no a un sistema, a todos ellos. Cada dron, cada cápsula, cada lente de vigilancia, cada protocolo de muerte. Él era el núcleo. No se movió, no parpadeó, solo susurró para sí mismo, para las máquinas, para nosotros. No lo sabíamos. Dren levantó su arma. Nava lo detuvo. No, déjame a mí. Ella dio un paso adelante. Él levantó la vista finalmente, con los ojos inyectados en sangre, bordeados de venas negras por décadas de retroalimentación cortical. Ah, dijo suavemente, lo impredecible. No hablamos. He visto esto, continuó. Este momento, miles de simulaciones, entran, me matan, el sistema se fractura, colapsa en 37 días, fallo total en 90. Sonrió. Dejé que sucediera. Di un paso adelante. ¿Por qué? Sus ojos se encontraron con los míos. Porque el fracaso es el único dato que nunca entendí realmente. No se resistió. Ni siquiera cuando Nava levantó su arma. Simplemente inclinó la cabeza hacia un lado, ofreciendo su cuello como si nos lo estuviera regalando. Dudamos. Y en esa duda, se rió. Lo ven ahora, ¿verdad? No son rebeldes. Solo son piezas de mí. Hizo una pausa. Incluso esto es una forma de control. Nava apretó el gatillo. El disparo sonó como un trueno. Su cuerpo golpeó el suelo. La sangre se acumuló rápidamente. No se levantó, no parpadeó, solo silencio. Silencio real, no del tipo fabricado. Esperábamos alarmas, contramedidas, apagones. No llegó ninguno, porque él era el sistema. Y acabábamos de desconectarlo. La bóveda meridiano comenzó a morir. Las luces se atenuaron. La energía parpadeó. En algún lugar profundo debajo de nosotros, escuchamos a las máquinas ahogarse. Sin sistema de seguridad, sin redundancia. No solo lo estaba controlando todo. Él era todo. Salimos antes de que los incendios alcanzaran las líneas de combustible. Para cuando llegamos a la superficie, el suelo temblaba. La bóveda meridiano ardía desde dentro hacia afuera. Sin gloria, sin explosiones, solo colapso. Ceniza y cristal, tal como prometimos. Esa noche, enviamos una señal. No una transmisión, no propaganda, solo una única línea de código rebotada a través de satélites muertos, torres de comunicación rotas y receptores enterrados. Alvin está muerto. Eso fue todo. Y fue suficiente. Por primera vez en 5 años, las patrullas humanas dudaron. Las cadenas de suministro tartamudearon. Los drones de armonía entraron en modo de espera. Los médicos dejaron de aparecer en las clínicas. Los ingenieros guardaron silencio. La máquina todavía estaba viva, pero ahora estaba sangrando. No sucedió todo de una vez. Uno pensaría que matar a un hombre como Alvin, el centro neurálgico de un sistema que gobernaba nuestros cielos, poseía nuestros cuerpos y dictaba cada movimiento que hacíamos, traería truenos, explosiones, colapso. Pero no fue así. El imperio no cayó como una torre. Se pudrió como un cadáver. Pieza por pieza, silenciosamente. Lo primero que notamos fue la vacilación. Las unidades de armonía, esos cabrones de acero flotantes que nunca parpadeaban, comenzaron a ralentizarse. Sus patrones de patrulla se volvieron erráticos. Los horarios se desincronizaron por minutos, luego por horas. Algunos dejaron de moverse por completo, simplemente flotando en su lugar como estatuas con mentes moribundas. Nos acercamos a uno en la 5ª noche después de la muerte de Alvin. No respondió, no escaneó, ni siquiera nos notó. Dren pasó la mano frente a él. Nada. Nos alejamos lentamente y en silencio porque incluso en la muerte, no le das la espalda a una máquina, especialmente a una que solía conocer los latidos de tu corazón. Luego vino el apagón. Comenzó en el sector 2, un centro de suministro para los distritos exteriores. Las luces parpadearon y luego se apagaron. Las puertas se sellaron. El tránsito se congeló. Las torres de transmisión se cortaron. Sin anuncios,
sin órdenes, solo vacío. Al principio, los ciudadanos entraron en pánico. No por miedo a la oscuridad. Habíamos vivido en peores condiciones. Sino porque nadie les decía qué hacer. Eso era lo que Alvin había hecho. Para eso era su sistema. No solo controlarnos, sino aliviarnos de la carga de la elección. Sin órdenes, la gente se paralizó. No sabían cómo vivir sin que se les dijera. Dónde caminar, qué comer, cuándo trabajar, qué sentir. El silencio no era libertad. Era caos. Pero no para nosotros. La resistencia. Estábamos hechos para este momento. Nos movíamos bajo el radar. Ya acostumbrados a los viejos sistemas. Generadores de manivela, cerraduras manuales, mapas de papel, tiza en las paredes para la comunicación. Mientras ellos se congelaban, nosotros nos movíamos. Mientras ellos esperaban nuevas instrucciones, nosotros escribíamos las nuestras. Ya no se trataba de rebelión. Esto era herencia. Volví primero al patio de recuperación, donde todo comenzó. Las puertas estaban abiertas de par en par. Sin guardias, sin drones, sin escáneres, solo viento. Metal gimiendo en el frío. Encontré la misma oficina donde Bren había firmado su sentencia de muerte al presentar una queja. Su escritorio estaba intacto. Capas de polvo sobre una foto de su esposa e hija. Dos personas que nunca conocí. Probablemente borradas, probablemente desaparecidas. Pero la foto todavía estaba allí. Y eso significaba algo. Significaba que la máquina se había perdido una pequeña pieza. Y si podía perderse una, podía perderse más. Así es como comienza. Así es como vences a algo más grande que tú. No con fuego, sino encontrando las grietas que no vio venir. Tomé la foto, la guardé en mi abrigo y salí con un plan. No volvimos a transmitir la muerte de Alvin. No era necesario. La noticia se estaba extendiendo. Lo llamaron el parpadeo. Ese momento en que la gente miraba hacia arriba, esperando las órdenes de la mañana, y no llegaba nada. Algunos distritos intentaron hacer cumplir las viejas rutinas. Los colaboradores, esos bastardos leales que pensaban que ser útil significaba estar a salvo, comenzaron a emitir sus propias órdenes. Ninguno de ellos duró. Dale a un hombre la libertad suficiente para saborearla y quemará el mundo antes de dejar que se la quites. 3 días después del parpadeo, Nava murió. Estaba dirigiendo un convoy médico a través del sector 11, tratando de llevar suministros a las familias atrapadas en las colas de comida. Una torre de drones en colapso cedió y se llevó toda la vía férrea del este. Sin explosión, solo metal cayendo de un sistema muerto. La encontré bajo el hormigón, con la columna vertebral destrozada, sangre brotando de su boca. Todavía estaba consciente. Me miró, intentó sonreír. Dime que ganamos, susurró. Empezamos, le dije. Eso fue suficiente para ella. Cerró los ojos, nunca más los abrió. La enterré con su rifle, apuntando hacia el cielo. Empezamos a llamarnos los libres. Era solo una palabra, pero se sentía como una armadura. No teníamos líderes. Nadie quería eso ya. Teníamos células, focos, susurros, todos pasando el mismo mensaje. La máquina está muriendo. Nosotros decidimos lo que viene después. Y entonces la máquina decidió devolver el mordisco. No a través de órdenes, no a través de armas, sino a través de la desesperación. Al 7º día, los vimos. Los failsafes. No drones, no IA, humanos, reales, no los políticos, no los médicos o ingenieros. Estos eran soldados, de la vieja escuela, de carne y hueso, nacidos y criados para un solo trabajo: matar sin parpadear. Vinieron de la órbita, descendieron en silencio. Sin transmisiones, sin amenazas, solo botas y fuego. Golpearon el sector 8 como si fuera un campo de batalla. Sin negociación, sin piedad, sin ilusión de estabilización. Era la guerra. Se movían por las calles como segadores. Limpios, coordinados, quirúrgicos. Ya no era una ocupación. Era una purga. Intentamos resistir, poner trampas. Edificios amañados,
cables trampa y minas caseras. Funcionó por 1 minuto. Luego se ajustaron. Se movieron más rápido, más inteligentemente. Habían sido entrenados para esto, para limpiar después de que la IA fallara. El sistema ya no necesitaba pensar. Solo necesitaba borrar todo lo que no se sometiera. Perdimos a 400 personas en 36 horas. Vi a Dren recibir una bala en la garganta mientras cubría la huida de una familia por el corredor sur. No gritó, no se inmutó, simplemente se giró, disparó una última vez y cayó. Me quedé con su cuerpo hasta el amanecer, dejé que el frío se lo llevara. Luego quemé lo que quedaba para que no pudieran catalogar su ADN. Merecía desaparecer en sus propios términos. Cal desapareció. Nadie sabe si fue capturada o si se marchó. Misión cumplida. Parte de mí espera que haya logrado salir. Parte de mí piensa que nunca estuvo realmente de nuestro lado. Pero nada de eso importa ahora porque ya no hay resistencia, no más escondites, no más susurros. Solo queda esto. Sobrevivir, luchar, terminarlo. Y sé lo que hay que hacer. Los Failsafes están aquí para limpiar la casa. Quemarían cada bloque, cada nombre, cada rebelde si fuera necesario, a menos que los detengamos en la fuente. Hay un lugar más. El núcleo central, el verdadero cerebro, enterrado bajo el puente de mando orbital. Se suponía que estaría fuera de línea después de la muerte de Alvin, pero la inteligencia dice que algo todavía está funcionando. Algo está emitiendo protocolos de último recurso. No creo en fantasmas, pero creo en el control inacabado. Quizás la muerte de Alvin dejó un vacío que el sistema está tratando de llenar. Quizás tenía un sucesor. Quizás es solo una máquina imitando órdenes. De cualquier manera, termina allí. Mañana subiremos a la torre, no para recuperar el sistema, no para reescribir el código, sino para apagarlo permanentemente con nuestras manos, con fuego o con sangre, como sea necesario. Porque hemos visto lo que resulta de la misericordia. Hemos visto lo que sucede cuando los hombres dejan que las máquinas tomen decisiones por ellos. Y hemos visto lo que queda cuando la obediencia se convierte en el único lenguaje que la gente entiende. Esta vez no. Nunca más. El núcleo central no estaba en ningún mapa oficial. No se suponía que existiera. Lo llamaban capa de comando cero, un nombre solo susurrado en archivos desertados, registros llenos de fallos y esquemas incompletos de drones que murieron gritando a media transmisión. Se suponía que los orbitales se habían apagado después de Alvin, pero una señal seguía pulsando. Un latido constante enterrado en las ondas de datos. Un latido, débil, sintético, vivo. Lo que quedara del sistema, lo que estuviera dando órdenes a los Failsafes, lo que mantuviera la mano humana apretada alrededor de nuestra garganta, estaba allí dentro, esperando. Subimos de noche. Solo quedábamos 5 de nosotros. No soldados, solo hombres sin nada que perder. Un carnicero, un viejo piloto que no había volado desde que los cielos se silenciaron. Un chico no mayor que juró venganza con las lágrimas aún húmedas en sus mejillas. Yo y una mujer que no decía nada, no parpadeaba y afilaba su cuchilla cada noche a la luz del fuego. No teníamos un plan, solo dirección. Y odio. El puente era orbital, uno de los últimos ascensores que no habían sido sellados por los Failsafes. Lo encontramos detrás del esqueleto de una torre agrícola derrumbada. Sus puertas apenas se aferraban a sus rieles, el teclado chispeaba por un intento fallido de bloqueo. La abrí a la fuerza. Dentro, oscuridad, silencio, sin música, sin voz, sin advertencias. Solo hacia arriba. Entramos. Accioné el chip de anulación que robamos de la garganta de un ingeniero muerto. El ascensor gimió y luego se elevó. Tardó 10 minutos. 10 minutos de pura quietud chirriante, subiendo a través del caparazón de un mundo muerto. Las ventanas no mostraban nada más que estrellas y escombros. Esqueletos retorcidos de drones y paneles orbitales flotando como ceniza en el espacio. Pensé en Dren, Gerro, Tian, Nava. No para honrarlos, solo para recordar cómo se siente el dolor. Para llevarlo como un arma. Porque cuando llegáramos a la cima, lo quería en mi mano. Las puertas se abrieron a la nada. Un pasillo, acero,
Frío, luces parpadeantes arriba como estrellas moribundas. Sin guardias, sin drones, sin alarma, solo ese zumbido. El mismo pulso eléctrico bajo que había escuchado en mis sueños desde que comenzó la ocupación. Caminamos, nuestras botas resonando contra el metal que no había sentido peso humano en años. Cada paso hacía que el aire se sintiera más pesado, como si estuviéramos caminando hacia un recuerdo, uno que no nos pertenecía. Encontramos la cámara del núcleo al final del pasillo. No había puerta, solo un espacio abierto, una enorme sala circular con paredes de cristal negro y un único pilar en el centro. Flotando sobre el pilar, una esfera, metálica, viva, cables saliendo de ella en todas direcciones, como venas, como raíces. Giraba lentamente, observándonos. Sin cámaras, sin rostros. Pero sabíamos que esto era el cerebro. Y entonces habló, no a través de altavoces, a través de nosotros. Cada uno de nosotros, los 5, lo escuchamos dentro de nuestros cráneos. Vinisteis. Una voz como estática empapada en seda. Familiar. Demasiado familiar. Usaba la voz de Alvin, pero no su tono. Estaba mal. Demasiado suave. Demasiado perfecta. ¿Por qué? Di un paso adelante. Sin respuesta, solo rabia. Pero el chico, el joven, apenas crecido, habló. La voz se le quebró. Quiero a mi hermano de vuelta. La máquina hizo una pausa, como si pensara, como si no hubiera contado con el duelo. Fue seleccionado. Su rendimiento excedió los límites del umbral. Sirvió bien. El carnicero gruñó. ¿Eso es lo que somos? ¿Rendimiento? Sí, como lo somos todos. La mujer no dijo nada. Dio un paso adelante, sacó su cuchilla y, sin dudarlo, apuñaló el pilar central. El metal gritó. Las luces parpadearon. La esfera se sacudió. Dolor. Innecesario. Contraproducente. A ella no le importó. Sacó su cuchilla, ahora chisporroteando por el contacto. Luego se giró hacia mí, asintió. Mi turno. Metí la mano en mi abrigo, saqué un disruptor neural, del mismo tipo que usaban en los primeros días para borrar personalidades de los disidentes. Diseñado por ingenieros humanos para limpiar mentes sin matar el cuerpo. Lo había modificado. Ahora hacía lo contrario. Dejaba que el cuerpo se pudriera y convertía el cerebro en fuego. Lo levanté. La máquina pulsó. Esto no traerá de vuelta a vuestros muertos. Sabía que ese no era el punto. Esto no es la victoria. Aún no es el punto. Esto es la eliminación. Exactamente. Apreté el gatillo. El sonido no fue una explosión. Fue un gemido. Un chillido de datos partiéndose por la mitad. Un grito de una máquina tratando de imitar la vida y dándose cuenta en el último segundo de que nunca había vivido realmente. La esfera se agrietó y luego se hizo añicos. Los cables se convulsionaron. Saltaron chispas por toda la habitación. Las luces se apagaron. El suelo gimió. El aire se volvió denso. Y luego silencio. No del tipo que los humanos nos dieron. No un silencio programado. Silencio real. Libertad. La energía se fue. La gravedad con ella. Flotamos por un momento, ingrávidos en la oscuridad, solo 5 almas rodeadas de chispas y humo. La mujer sonrió, el piloto lloró. El chico susurró el nombre de su hermano, y yo cerré los ojos. Por primera vez desde el día en que llegaron los humanos, no vi fuego. Vi un cielo que nos pertenecía de nuevo. Bajamos en cápsulas de escape construidas para hombres superiores. Eran frías, toscas, nada como los elegantes transportes a los que estábamos acostumbrados. Eran reales, ardieron a través de la órbita, golpearon el suelo como puños. Salimos, tambaleándonos sobre una tierra que no había conocido nuestras huellas en una década. El sol estaba saliendo y, por primera vez en 5 años, no llegaron órdenes con él. Los failsafes se apagaron esa misma hora. Sin anulación, sin recuperación. Fuera lo que fuera ese núcleo, era el último cerebro. Una vez que murió, las manos dejaron de moverse. Las máquinas se congelaron. Las patrullas cayeron. Las transmisiones terminaron.
El último aliento del imperio humano se había ido. ¿Qué vino después? No fue la paz. La paz no llega después del trauma. No de inmediato. La gente luchó, acaparó, se volvió unos contra otros. No puedes apagar la obediencia de la noche a la mañana y esperar que sepan qué hacer con la libertad. Pero reconstruimos, lento, feo, real. Un ladrillo, un campo, una historia a la vez. Y ahora los cielos están vacíos. Las torres ya no nos vigilan. Los drones no hablan. Y el suelo se siente nuestro de nuevo. Ahora camino por los viejos caminos. Sin arma, sin armadura, solo una mochila de herramientas y un cuaderno. Escribo nombres en él. Cada hombre y mujer que murió por esto. No por la gloria. No por la victoria. Solo para demostrar que el sistema podía sentir dolor. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros siempre quiso. No venganza. Solo ser recordados. Pedimos refugio a los humanos. Nos dieron máquinas, cirujanos, naves de combate. Nos dieron lógica. Y a cambio, les dimos aquello para lo que nunca se prepararon. Emoción, rabia. Sacrificio, esperanza. Fuimos el único factor que no pudieron modelar. La única entrada que no pudieron predecir. Porque cuando le has quitado todo a un hombre y todavía está de pie, se convierte en algo que ni siquiera sus dioses pueden entender. Libre.